El artículo 49 de la Constitución española habla de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Resulta que nuestra norma máxima, el reglamento por excelencia en nuestro país, entró en vigor en 1978. Desde entonces mucho hemos evolucionado, pero parece que no lo suficiente como para erradicar este término que puede generar identidad y que puede por sí mismo resultar limitante. Vicky Bendito es periodista y defensora de los derechos de las personas con discapacidad y enfermedades raras y promueve en la plataforma change.org la iniciativa No Soy Disminuida. Vicky, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Qué es lo que pides? Lo que pido es que se modifique el artículo 49 conforme a lo que dicta la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que habla de personas con discapacidad. Es una convención que España no solo firmó, sino que ratificó, es decir, la hizo suya como ley. Entonces, no tiene sentido que, habiendo firmado esta convención, nuestra ley de leyes hable todavía de disminuidos, pero no se trata solo de cambiar la palabra disminuido solo, sino que se redacte conforme a esta convención, que se redacte dejando a un lado ese punto de vista paternalista y médico rehabilitador con el que se redactó en su momento, y que en su momento, todo hay que decirlo, fue un hito, porque era la primera vez que las personas con discapacidad éramos incluidas en nuestra ley de leyes, pero que ya ha quedado, es una redacción que ha quedado superada por la realidad y por ese cambio de mirada que se ha producido hacia nosotras, las personas con discapacidad. ¿Qué discapacidad es la que tienes tú, Vicky? Yo soy sorda de nacimiento debido al síndrome de Treacher-Collins con el que nací. ¿Y cuál es el término que consideras entonces más correcto? Es verdad que no solamente tiene que ser la redacción de una norma, de una ley, de la ley de leyes o de los libros de texto, por ejemplo. Tiene que ir un poquito más allá. Tenemos que profundizar en el imaginario social y personal. ¿Cuál es el término que a ti y al colectivo de personas que representas te parece más correcto? Bueno, yo no represento a ningún colectivo, para eso están las asociaciones o el CERMI, por ejemplo, que es la plataforma más grande del movimiento asociativo de la discapacidad. Yo soy una activista que lancé esta campaña y por tanto, parte de la sociedad civil. ¿De acuerdo? La expresión que defiende la mayoría del movimiento asociativo y la mayoría de las personas con discapacidad es ese, personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es descriptivo. Otra cosa es discapacitado, que es cosificante, por ejemplo, o discapacitada. O sea, al final nos engloban solo en una característica o en una condición, nos resumen a eso. Y olvidamos muchas veces lo que hay detrás, que es pues eso, una persona, un hombre, una mujer, un niño, una niña, con sus derechos, teniendo en cuenta precisamente la discapacidad. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Otros términos como, por ejemplo, diversidad funcional, pues no considero que lo que hacen es borrar la causa de nuestra discriminación, que es la discapacidad, y que es una realidad muy concreta y perfectamente definible, porque además, o por ejemplo, capacidades diferentes o personas especiales. Son términos que yo creo que lo que hacen es blanquear una realidad que hay que tener en cuenta. Es una realidad que duele muchas veces, para la que yo creo que la inmensa mayoría de la gente no está preparada, pero que luego con el tiempo llegas a
a aceptar, porque cuando la discapacidad se presenta en tu vida, se presenta para siempre y ya no se va. O sea, es así. Entonces, no es necesario endulzar nada. Lo que es necesario es asimilar una situación que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Que afecta también porque el entorno no es accesible y también en la percepción social. Es decir, esa imagen de pobrecitos o de angelitos o de héroes, eso también nos pone, digamos, muchas barreras. La discapacidad es una condición y como tal hay que tomarla. Y esa condición hace que lo tengamos más difícil. Por eso es necesario que haya una serie de leyes que nos permitan estar en igualdad de condiciones que el resto, porque a día de hoy no lo estamos. Al final las leyes tienden a reflejar lo que a fuerza de inercia se da en la sociedad, ¿no? Y es verdad que cuando nosotros supimos de tu reivindicación, supimos de tu activismo y quisimos hacernos eco del mismo, hicimos un pequeño sondeo en nuestro entorno y vimos que sin ningún afán tampoco había ni paternalismo, ni maternalismo, ni proteccionismo, en la mayor parte de las personas a las que preguntamos, que como te digo fue un pequeñísimo sondeo, lo que había era simplemente una inercia lingüística. Y si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, encontramos como definición de disminuido, que era la palabra que más utilizaban las personas a quienes les hemos preguntado, disminuido o discapacitado. La RAE dice, disminuido es quien ha perdido fuerzas o aptitudes o las posee en grado menor a lo normal. Yo imagino que esto, decías que no representas a ningún colectivo de manera oficial, claro, pero sí que eres la voz de muchas personas que sienten como tú, ¿no? ¿Qué es lo que tú encuentras en tu entorno respecto a definiciones como esta de disminuido, que te digo que incluye la RAE? Mucho desconocimiento. Lo que hay es muchísimo desconocimiento. Respecto a la definición de la RAE, pues no te puedo decir, no es una definición que me convenza especialmente. Y en cuanto al entorno, es lo que tú dices. Fundamentalmente hay muchísimo desconocimiento. No en vano somos la minoría más grande del mundo. No todo el mundo tiene contacto con la discapacidad. Es más, muchas veces no tienen contacto hasta que les llega a esas mismas personas por un accidente o por una enfermedad o porque llega un bebé con discapacidad o por alguien cercano. Pero hasta ese momento ni siquiera habían tenido contacto ni tenían una idea próxima. También porque creo que los medios de comunicación no somos muy visibles. Y creo que eso también hay que corregirlo. Es verdad que ahora hay muchas series en las que cada vez hay más personajes con discapacidad, no por su discapacidad, sino por el personaje que están representando. No sé si me explico. La discapacidad es una característica más del personaje y eso contribuye, ¿no? a que se vaya normalizando. Pero sobre todo hay desconocimiento y por eso hay que hacer mucha pedagogía de la discapacidad constantemente. ¿Cuándo comenzó tu activismo? No sé si hubo algún detonante, algún momento de tu vida en el que dijeses, yo tengo que empezar a reivindicar cosas. Pues yo creo que mi activismo empezó, cuando... yo creo que siempre he sido activista, lo que pasa que no he sido consciente. Es decir, yo no nací activista, ¿vale? Digamos que a lo largo de mi vida he ido pasando por determinadas situaciones que han ido colmando el vaso de la paciencia. Siempre yo he reivindicado, oye, mira, pues esto aquí yo no puedo escuchar bien, ¿cómo puedo hacerlo? O una serie de cosas, pero cuando ya me lanzo es cuando lanzo la campaña en change.org, es ahí donde ya empiezo más en serio.
Me gustaría saber tu punto de vista sobre nuestro país. ¿Consideras que España es un lugar accesible para las personas con discapacidad? Y también me gustaría que dentro de esto me dijeras qué elogiarías de nuestro país por lo bien hecho que está y qué es lo que mejorarías porque es ampliamente mejorable. De nuestro país, hombre, en comparación con otros países, España es un buen ejemplo mm, de accesibilidad en el sentido de que hay mucha conciencia cada vez más de lo importante que es la accesibilidad, no solo la física, sino la auditiva, la visual, por ejemplo, la cognitiva, etcétera. Entonces, aún así, no es suficiente, porque lo que sí veo es que muchas veces en algunos sitios se hace una accesibilidad, digamos, mínima o parcial. Es decir, hay establecimientos que consideran que con poner una entrada accesible para personas con movilidad reducida ya está todo solucionado. No, es que la discapacidad es muy amplia. Hay personas con discapacidad visual, hay personas ciegas, hay personas sordas que son signantes, hay personas sordas que no utilizan lengua de signos porque utilizan la lengua oral, pero utilizan subtítulos porque no terminan de comprender bien, por ejemplo. Hay personas con discapacidad intelectual que necesitan que se les facilite la información de una manera más sencilla, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esa parte es la que yo creo que en la que más cojeamos. Y luego mejoraría también o endurecería la ley de accesibilidad, porque las infracciones o el hecho de no ser accesible o de no cumplir la ley de accesibilidad se considera una infracción, pero hay un tiempo de prescripción de esa infracción y además hay unas multas que deberían ser, yo creo, que un poco más duras. ¿Por qué? Cierto que entiendo que se entienda como una infracción, pero es que la accesibilidad es un derecho fundamental para las personas con discapacidad, porque sin accesibilidad no hay inclusión y sin inclusión no podemos ser ciudadanía de pleno derecho. Es decir, no podemos interactuar con el entorno. Si no interactuamos con el entorno, digamos que no se nos ve, como no se nos ve, no se normaliza la discapacidad. La accesibilidad no va a hacer que la discapacidad desaparezca, pero sí la va a normalizar. Entonces, por eso considero que la ley debería ser más dura. ¿Por qué? Porque supone una violación de nuestros derechos. Has recibido diferentes premios en reconocimiento a tu labor, entre otras cosas por transmitir una imagen positiva de la mujer con discapacidad y también por trabajar para ser una persona sin barreras. ¿Qué es para ti una persona sin barreras? Una persona sin barreras para mí creo que es una persona es una pregunta difícil, la que me acaba de hacer. Por eso, porque como no tengo la respuesta, pues quiero que me la des tú. Sí. Bueno, yo creo que una persona sin barreras, en primer lugar, es aquella que asume su discapacidad como una condición, que la asume, que la tiene, al tenerla asumida y normalizada y tomar conciencia de ella, reivindica su lugar, el lugar que le corresponde por derecho, y además, pero lo hace además de una manera constructiva también, ¿sabes? Lo que no indica que pues a veces las reivindicaciones tienen que hacerse peleando muchas veces, ¿no? No sé si me he explicado bien. Sí. Creo que se me está yendo un poco, me estoy yendo por... Estás yendo a todos los datos que tienes metidos en tu cabeza. Claro. No, pero sí, lo he entendido perfectamente. Vicky Bendito, muchísimas gracias y por supuesto podéis contar con nuestro apoyo en esa reivindicación. Gracias y espero que
Si nos vemos próximamente, que sea porque ya se ha conseguido ese cambio. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Gracias, adiós. Los derechos de las personas con discapacidad pasan por una correcta denominación de su realidad. Por eso en Hub de Salud nos sumamos a esta reivindicación.